Hola, muy buenas noches. Hoy, como siempre, mi nombre es Karina Barbosa. Les hablo de Mercadito Espiritual. Muy contenta por estar aquí con ustedes la noche de hoy. Hoy vamos a hablar sobre signos y síntomas del despertar espiritual o despertar de conciencia. Les pido disculpas de antemano porque tengo un cuadernito donde tengo muchos puntos. No quiero que se me quede absolutamente nada por fuera, nada sin decirles. Entonces voy a apoyarme en él un poquito. Principalmente quiero como pedirles que por favor compartan este video. Ahí en la parte de abajo aparece compartir, pueden compartir con sus amigos, pueden compartir en grupos, pueden compartir en su perfil. La idea es que cada vez más personas puedan entender qué puede estar sucediendo, qué les puede estar pasando, puedan por fin entender qué están sintiendo en sus vidas. Entonces es buenísimo. Este tema realmente va a ser de mucha ayuda para que muchas personas entiendan qué es lo que está sucediendo en sus vidas en este momento. Me encanta estar aquí con ustedes. Les recuerdo, estoy en Facebook, me encuentran como Mercadito Espiritual by Karina A. Barbosa O. Me encuentran en Instagram como Mercadito Espiritual. Próximamente estaremos también en YouTube con nuestro canal y nuestros videos hablando sobre distintos temas. Estamos muy contentos de estar realmente con ustedes. Vuelvo y les recuerdo, signos y síntomas del despertar espiritual o despertar de conciencia es el tema de hoy. Como primer punto, vamos a hablar sobre la sensación de que algo ha cambiado dentro de nosotros. Esa es la primera señal. Nos sentimos totalmente distintos, nos sentimos diferentes, sentimos que no somos los mismos, sentimos que no encajamos, nos sentimos extraños y las personas que están a nuestro alrededor también comienzan a sentir que estamos cambiando patrones de nuestra vida, somos más conscientes de muchas cosas. ¿Listo? Como segundo punto encontramos actividad constante en el chakra de la corona. Comenzamos a sentir como si tuviéramos energía, como si tuviéramos como un hormigueo. Sentimos a veces como si estuvieran rozando nuestro cabello. Entonces, esto también es un síntoma bien importante cuando hay despertar espiritual o despertar de conciencia, que quiere decir que estamos abriendo el chakra de la corona, que se está abriendo y estamos recibiendo información, estamos recibiendo energía. Entonces es súper importante tener en cuenta ese síntoma. Te saludo, Luz, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hace mucho tiempo no te veía y no sabía de ti. Me encanta saludarte, Maribel. Como tercer síntoma tenemos la intolerancia y las alergias. Tenemos presencia de intolerancia a algunos alimentos e incluso puede aparecer intolerancia o alergia a situaciones o a personas que tienen como detonante algún alimento específico, algún producto en específico, pero entonces comenzamos a sentir o a tener este tipo de reacciones en nuestro cuerpo. Como cuarto, comienzan a presentarse en nuestra vida acontecimientos, ya sea antes del despertar espiritual y que nos llevan a este. Por ejemplo, muertes de seres queridos, por ejemplo, separaciones, rupturas o divorcios que hacen que ese momento en que nos sentimos muy tristes, muy deprimidos y tocamos fondo, nos lleva a buscar internamente, a buscar dentro de nosotros para poder entender un poquito que las respuestas están dentro de nosotros mismos, que no hay que buscar afuera. Entonces, este tipo de situaciones hacen que como que toquemos fondo y haya este despertar espiritual. También se puede presentar que debido a nuestro despertar espiritual y a ese sentir
que algo ha cambiado, que somos distintos, que estamos teniendo nuevos patrones de conciencia y todo esto, entonces es posible que comencemos a tener de pronto diferencias con las personas que están a nuestro alrededor y muchas relaciones se rompen. Pueden ser relaciones de pareja, pueden ser relaciones con amigos, porque definitivamente ya sentimos que no encajamos y no vibramos igual que muchas personas que están a nuestro alrededor, y eso puede suceder, es normal, no hay que alarmarse, nada es permanente, todo pasa, entonces simplemente hace parte del proceso, ¿cierto? Y hay que entenderlo así. ¿Qué más les puedo hablar? Comenzamos a tener hipersensibilidad. Nuestros sentidos se agudizan, entonces comenzamos a ver las cosas de una forma diferente. Comenzamos a ser más conscientes de nuestra alimentación, comenzamos a ser más conscientes de lo que escogemos escuchar. Hablo de, por ejemplo, la música. Tratamos de que los mensajes que escuchamos, la música que escuchamos, sea una música que tenga mensajes agradables. Evitamos situaciones en nuestra vida que nos indispongan. Comenzamos a ser más sensibles también, nuestros sentidos en general, los sabores, el sentido auditivo, el olfato se agudiza mucho, la sensibilidad en la piel, podemos tener la percepción, comenzamos a ver sombras, comenzamos a ver luces, comenzamos a ver muchas cosas que todos tenemos la capacidad de ver, pero que digamos que no nos damos cuenta que suceden porque no tenemos esa conciencia. Cuando comenzamos en este despertar espiritual, comenzamos a ser conscientes de todas esas manifestaciones y entonces eso hace que comencemos a notar muchas cosas que sucedían a nuestro alrededor desde siempre y que no nos habíamos dado cuenta, no éramos conscientes de eso. Tenemos la necesidad de encontrar nuestra misión y propósito de vida. Comenzamos a preguntarnos a qué vinimos a este mundo, por qué estamos aquí. En una gran mayoría, y hay un porcentaje muy grande de personas que ya no se sienten cómodas en su trabajo o en donde se desempeñan o en lo que vienen desempeñándose durante años. Llegan a un punto en que definitivamente dicen ya no quiero más esto, por lo menos ese fue mi caso, y ya no me siento cómoda acá, ya no me siento bien en este aspecto, hay algo más, quiero buscar algo más, sé que tengo que hacer algo más. Entonces esa necesidad, ese llamado, porque realmente uno lo siente como un llamado, ese llamado te lleva a comenzar a buscar, a mirar qué es lo que tienes que hacer, qué puedes hacer por las personas, cómo, de qué forma puedes ayudar, de qué forma puedes encontrar la manera de poder llegar a mucha gente, de poder mover masas, de poder de algún modo poner ese granito de arena para que algo cambie en este mundo y en este universo tan grande. Entonces, ese es otro de los síntomas, esa necesidad de encontrar tu misión y tu propósito de vida. Aumentan las coincidencias y las diosidencias. Realmente ya no se llaman coincidencias o a veces decimos, ay, coincidencialmente me pasó tal cosa, o de casualidad. Ya no es una casualidad, ya se da cuenta uno que son cosas de Dios y le llamamos diosidencias. Necesitas algo, estás buscando algo y casualmente se te presenta la persona que tiene la información que tú estabas buscando, o ves un aviso, un letrero de un negocio donde encuentras la respuesta, o alguien te habla acerca del tema que necesitabas. Toda una serie de señales comienzan a aparecer sobre lo que tú necesitas, sobre lo que tú estás buscando, sobre esa respuesta que necesitabas
acerca del tema que sea. Comienzan a presentarse muchas señales, muchas señales sobre distintos temas, pueden ser manifestaciones angélicas, pueden ser manifestaciones de nuestros guías espirituales. Dios se encarga de que existan personas y lleguen personas a ti con la información necesaria para lo que tú requieres en ese momento. Eso es, digamos, más que claro. Bueno, otro de los síntomas, otro de los signos, resulta que nuestro cerebro se divide en dos partes, el cerebro derecho y el cerebro izquierdo. El cerebro izquierdo es el que se encarga de todo lo que es la lógica, la analítica, la parte detallista, todo lo que es la palabra, el lenguaje, las matemáticas, la ciencia, todo lo que es la percepción de patrones. El cerebro izquierdo es el que se encarga de saber el nombre de los objetos. El cerebro izquierdo prefiere el realismo. El cerebro izquierdo crea estrategias. El cerebro izquierdo refiere reglas concretas. Busca diferencias, es práctico, no toma riesgos, no le gusta arriesgarse. Esto es el cerebro izquierdo. Pero cuando comenzamos a tener nuestro despertar espiritual, comienza a desarrollarse y a despertarse mucho más todo lo que está en nuestro cerebro derecho, en nuestra parte derecha del cerebro, todo lo que se maneja con esta parte derecha. Entonces se despierta la creatividad, se despierta la intuición, nos volvemos más analíticos en todo, comenzamos a entender símbolos e imágenes, comenzamos a interesarnos por la parte de filosofía y religión. El cerebro el cerebro derecho es el encargado de la percepción espacial, no es el que el izquierdo se encarga del nombre del objeto, el derecho se encarga de saber la función del objeto. El cerebro derecho prefiere la ficción, presenta posibilidades, es sensible a las emociones. El cerebro derecho encuentra similitudes. El cerebro derecho es arriesgado a diferencia del izquierdo, toma riesgos. Entonces, en ese orden de ideas, como comenzamos a despertar esta parte, a utilizarla más, entonces comenzamos, como se deja descansar un poco ese cerebro izquierdo que es tan analítico, comenzamos a tener lapsus de memoria, es normal que eso pase, a olvidarnos de lo que estábamos a punto de decir, a invertir las palabras cuando vamos a decir una oración. Se desarrolla mucho la creatividad, todo el tiempo estamos en función de crear cosas nuevas. Ese es otro de los síntomas del despertar espiritual. Comenzamos a tener cambio de hábitos. ¿Cambio de hábitos en qué aspecto? Comenzamos a tratar de tener o a querer tener una vida mucho más saludable. Comenzamos y tenemos la intención y reevaluamos nuestro antiguo estilo de vida. Nos damos cuenta de que los patrones que teníamos antes no eran tan sanos, no eran tan saludables, eran algo negativos e iniciamos procesos de cambio. Ese es otro de los síntomas. Otro es que sentimos una conexión especial con los animales, con las plantas, con el universo, con los demás seres humanos. Comenzamos a sentir que somos uno, que todos somos unos, que es una unidad, que somos uno con el Padre, que somos uno con Dios, que somos uno con la Madre Tierra. Entonces nos comenzamos a interesar por temas de veganismo y vegetarianismo, buscando ser no solamente más saludables, sino ser más amigables con los otros seres vivos que existen en nuestro planeta. Evitamos alimentarnos por medio de los animales. ¿Por qué? Porque el solo hecho de sacrificar un animal, cuando existe el sacrificio del animal, se produce dolor, se produce sufrimiento, y energéticamente estamos consumiendo todo ese dolor y todo ese sufrimiento. Entonces, por esa razón nos estamos interesando cada vez más por este tipo de temas, por este tipo de alimentación, por tener estilos de vida mucho más saludables.
evitamos alimentos industrializados, ya no nos preocupamos tanto, dejamos de preocuparnos tanto, ese es otro punto, porque comenzamos a entender que cuando nos preocupamos, el único mensaje que estamos mandando a Dios y al universo es que no tenemos fe y confianza en Dios. Se supone que si creemos en Dios, tenemos fe y confianza en Él, porque en este mundo en el que vivimos y en este universo tan grande y tan perfecto, no se mueve una hoja sin la mano de Dios. Y tengo la certeza de eso, porque creo infinitamente en Él. Entonces, partiendo de ahí, aunque Dios me da libre albedrío, también tengo la certeza de que si yo necesito algo, que si algo debe suceder en mi vida, que si estoy pasando por una situación o algo así, hasta cierto punto yo tengo responsabilidad sobre eso, pero también es Dios quien decide qué va a suceder, qué tengo que aprender, qué lección debo tomar, qué decisión, todo. Y es Él el que toma realmente las riendas de nuestra vida. Entonces, por esa razón dejo de preocuparme tanto, dejamos de preocuparnos tanto, porque cuando nos preocupamos, como lo dice la palabra, preocuparse significa ocuparse antes de que suceda o de que exista la situación como tal. Entonces, dejo de hacerlo porque sé y tengo la certeza de que Él es quien decide y permito simplemente que todo fluya en mi vida, porque cuando dejo que las cosas fluyan y le entrego a Dios y al universo mis peticiones, todo llega más rápido. Cuando me preocupo y le digo a Dios que no confío en que Él va a solucionar o en que Él es quien está haciendo el trabajo y la labor, Él me pone a esperar un poquito para que yo entienda que debo confiar en Él. Las soluciones se demoran un poco más en llegar cuando nos preocupamos. ¿Listo? Hay que tener claro eso. Otro punto importante es que ya no enjuicia, ya uno no enjuicia, ya uno no critica, ya uno deja de, de tener como ese sentido crítico tan marcado, porque entiende que todos venimos con una misión, todos venimos con una vida ya marcada, con, con situaciones que debemos sanar, con situaciones que debemos vivir, personas que debemos conocer, relaciones, todo lo que va a suceder ya está, digamos, dicho desde antes. Ya se han hecho lazos, se han hecho tratos, se han hecho acuerdos. Entonces, entiendo que todas las personas que llegan a mi vida vienen con un propósito y que independientemente de que me produzcan felicidad o en algún momento por situaciones complicadas o relaciones complicadas sienta yo tristeza, simplemente así tenía que ser porque algo tenía yo que sanar o algo tenía que solucionar, ¿cierto? Entonces, a raíz de entender esa situación, dejo de sentirme víctima, dejo de criticar, dejo de juzgar, porque no se trata de eso, se trata de entender que algo tenía yo que aprender de esa situación, es simplemente eso. Otro punto importante es que tengo sentimientos de compasión. Cuando todo vibra desde el amor, cuando todo lo que ves y todo lo que haces lo haces desde el amor, comienzas a ser un poco más compasivo con la gente. Y cuando te hablo de ser compasivo, te hablo de que comienzas a ponerte en los zapatos del otro, comienzas a entender por qué esa persona puede estar actuando de la forma en que está actuando, si es que de pronto a mí no me parece o no estoy tan de acuerdo con su manera de hacer las cosas, ya no juzgo, simplemente comienzo a preguntarme, bueno, ¿qué puede haber pasado en la vida de esta persona que actúa de esa forma? ¿Qué pudo haber vivido de niño? ¿Qué pudo haber hecho? ¿Cómo fue su vida? ¿Qué pudo haber sufrido?
para que esa persona esté actuando de esta manera. Eso es ser compasivo. Cuando tenemos este despertar espiritual, comenzamos a ser mucho más compasivos. ¿Listo? Es bueno entender eso. Comenzamos a evitar conflictos, peleas, discusiones. Ese es otro punto importante. Porque entendemos que no se trata de defender absolutamente nada. No tenemos que defender nada, para pelear se necesitan dos, y si simplemente yo estoy evitando una situación, estoy evitando una discusión, estoy evitando una pelea, pues no va a existir tal hecho. Si alguien viene de forma agresiva a hablarme y simplemente yo no contesto de la misma forma, pues simplemente no va a haber una discusión. Es eso. Entonces nos volvemos más calmados, nos volvemos más tranquilos por lo mismo, porque entendemos que no se trata de discutir, no se trata de defender nada, no se trata de pelear. Comenzamos a tener una vida un poco más pacífica y eso hace que vivamos más tranquilos y más felices. Comenzamos a evitar la superficialidad. Cuando hablo de eso es que comenzamos a vibrar un poco más alto. Nuestra energía vibra un poco más alto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cualquier situación, persona, que vibre en una o que tenga una vibración un poco más baja que la nuestra, y cuando hablo de un poco más baja no quiere decir que sea mejor o peor, porque no se trata de eso, simplemente estamos en procesos distintos, todos los seres humanos. Simplemente hablo de que hay personas que de pronto son más terrenales, entonces si yo ya no me siento cómoda en un ambiente, por ejemplo, de trago, de rumba, de licor y de este tipo de cosas, y hay un grupo específico de personas que lo hacen y que me invitan a hacerlo, y si yo ya no me siento cómoda en este ambiente y de pronto en algún momento me sentí cómoda o me gustaba o algo así y ya no me gusta, simplemente en vez de ponerme a tratar de convencer a todo el mundo que no lo hagan, que simplemente comienzo a tomar distancia, comienzo como a no gracias, no quiero esto, lo otro. ¿Por qué? Porque simplemente comenzamos a vibrar un poco más alto y evitamos este tipo de cosas. Es simplemente eso. Pero no es para discusiones, no es para absolutamente nada. Comenzamos a tomar distancia de ese tipo de situaciones o eventos que simplemente sentimos que ya no nos gustan, que ya no son sanos para nosotros y que preferimos mantenernos al margen. Es simplemente eso. Se modifican nuestros patrones de sueño también. Cuando hay despertar espiritual, a la mayoría de las personas, si no a todas, nos pasa que comenzamos a despertarnos a la madrugada, casi siempre en los mismos horarios, 3, 4 de la mañana. Esto nos pasa casi a todos, creería yo. No he escuchado a la primera persona que no le pase. Nos despertamos mucho en las horas de la madrugada. Y no se trata de preocuparse por eso. Simplemente nos despertamos a esa hora porque es un momento perfecto para poder meditar. Es un momento perfecto porque es el momento de la noche, en la madrugada, en la que más silencio hay. Entonces es ideal para poder meditar, para poder encontrarte contigo mismo, para poder preguntarle a tu Dios interno qué es lo que quiere para tu vida, para recibir todas esas respuestas que necesitas. Entonces hay que aprovechar ese tiempo, esos espacios en los que te despiertas a la madrugada para hacer eso. Hay que aprovecharlos para poder meditar y para poder buscar dentro de ti eso que posiblemente estás buscando afuera y que nunca vas a encontrar afuera. Siempre las respuestas están dentro de uno mismo. Siempre hay que hacerle caso al corazón. ¿Listo? Por otro lado, hay momentos de felicidad enorme, te sientes feliz, te sientes pleno, no hay razón ni motivo alguno, no hay razón aparente, te sientes con energía, te sientes lleno de vitalidad, tu estado de ánimo cambia notablemente. Porque hay un agradecimiento infinito en tu corazón por el simple hecho de amanecer vivo, porque está el sol. Comenzamos a recuperar esa capacidad de asombro que tienen los niños.
comenzamos a recuperar esa capacidad de sorprendernos, comenzamos a ver absolutamente distinto todo lo que existe a nuestro alrededor. Si antes no nos dábamos cuenta que el sol estaba hermoso, comenzamos a ver el sol maravilloso. Si llueve nos ponemos felices porque llovió, vemos las plantas de una forma distinta, ya sabemos que entendemos que son seres como nosotros y comenzamos a ser más cuidadosos con el medio ambiente. Vemos los días hermosos, damos gracias porque tenemos un nuevo día de vida, comenzamos a ser más agradecidos y en esa medida a darnos cuenta que todos los días y cada cosa que pasa en este universo tan grande y maravilloso es un milagro. Todos los días son un milagro. Entonces, un hermoso milagro además. Entonces, eso hace que mantengamos en un estado de agradecimiento y de felicidad permanente. Por otro lado, también soñamos con frecuencia, soñamos y tenemos sueños que son muy reales, que se llaman sueños lúcidos, y podemos llegar a tener mensajes a través de nuestros sueños. Es importante siempre tener una libretica o un cuaderno en la mesita de noche al lado de nuestra cama, para que en el momento en que despertemos, ya sea la madrugada, durante la noche o en el momento de levantarnos por la mañana, poder anotar, escribir lo que nos acordemos, no importa por poquito que sea lo que nos acordemos. Durante el día, escribir lo que nos acordamos va a permitir que durante el día recordemos un poco más y podemos ir a escribir, escribir, escribir. Para más adelante, así no entendamos en el momento, más adelante podemos regresar a mirar qué fue eso que soñamos ese día y podemos llegar a encontrar muchas respuestas en los sueños. Los ángeles, los guías espirituales y todos estos seres de luz que nos acompañan constantemente nos hablan también a través de nuestros sueños. Comenzamos con un deseo inmenso de reconocernos, de buscar dentro de nosotros, de conectar con Dios y con nosotros mismos, de buscar las respuestas que necesitamos dentro de nosotros mismos. Necesitamos o sentimos la necesidad de pasar más tiempo a solas. ¿Por qué? Porque comenzamos a disfrutar de nuestra propia compañía. Entendemos que nuestro primer y gran amor somos nosotros mismos. Cuando nosotros nos amamos, cuando nosotros estamos convencidos de que tenemos que ser, de amarnos, de estar bien, de sanarnos, de que nuestro primer amor y nuestro principal preocupación y ser somos nosotros mismos y debemos estar bien nosotros para poder brindar todo ese bienestar y todo ese amor a los demás. Entonces somos conscientes de que tenemos que cuidarnos, cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra alimentación, cuidarnos emocionalmente, sanar nuestras heridas, ir a nuestro corazón y cuidarlo y protegerlo, comenzar a limpiar todas esas heridas que haya de antes, muy seguramente desde el momento en que fuimos concebidos, porque desde ese instante en que fuimos concebidos comenzamos a sentir absolutamente todo lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces es como esa necesidad que sentimos de comenzar a conectar con nosotros mismos para comenzar a entendernos y a sanar porque somos y tenemos la capacidad de sanarnos a nosotros mismos. Hay algo muy bonito que quiero que escuchen. Es un poco larguito, entonces lo voy a leer. Dice: si ya despertaste y te das cuenta que muchos duermen a tu alrededor, trata de caminar de puntillas, respeta su sueño y respeta la perfección de sus propios tiempos y procesos. Cuando ellos abran sus ojos, el resplandor del brillo de los tuyos los ayudará a despertar sin necesidad de que hagas nada. Me parece hermoso. Lo único que esto significa es que cuando tenemos este despertar espiritual, y aunque suene redundante, significa que estamos despiertos. Las personas que aún no han tenido este despertar, para nosotros están dormiditos.
Entonces, ¿qué significa? No se trata de convencer a nadie, no se trata de tratar de despertar a la fuerza a nadie. Cada quien vive su proceso a su ritmo y hay que respetarlo. Nosotros simplemente podemos ser guía, podemos ayudar de algún modo, de alguna manera, pero cada quien a su ritmo. No hay necesidad. Si las personas vienen a nosotros buscando guía, buscando ayuda, con mucho gusto estamos con los brazos abiertos para poder ayudar de algún modo, con lo mucho o poco que sepamos, pero no se trata de convencer ni de obligar a nadie a que despierte. Es respetar los procesos. Cuando las personas abran sus ojos, como lo dice ahí, y comiencen a despertar, esa luz que cada uno tiene dentro, de los que ya hemos despertado o estamos en el proceso de despertar, les va a servir de guía a quienes hasta ahora lo están haciendo. Simplemente es eso. Recuerden siempre que la respuesta a todo es el amor, debemos ser compasivos, debemos ser amorosos, que la mejor manera de poder ayudar, la mejor manera de poder llegar a cualquier persona, la mejor manera de dar una respuesta es de manera amorosa, siempre amorosa. ¿Listo? Me encantó poder darles esta información, poder ampliarla un poquito el día de hoy. Gracias por haber estado conmigo, gracias por haberme escuchado, gracias por tomarse el tiempo de ver este video. Les recuerdo, me encuentran en Facebook como Mercadito Espiritual by Karina A. Barbosa O. En Instagram como @Mercadito Espiritual by Karina. Para citas, por favor, pueden comunicarse al 313-370-8972. Estamos en la ciudad de Ibagué. Hacemos citas y terapias presenciales. También hacemos terapias a distancia. Algunas se pueden hacer a distancia, como la terapia Reiki, que la manejamos. Hacemos también lecturas angelicales, hacemos el equilibrio de chakras, hacemos consejería espiritual. Realmente estamos aquí para ayudarnos, para ayudar, para llegar a muchas personas con el ánimo siempre de ser luz, de ser como esa llamita que está encendida y que puede de pronto ayudar a encender muchas llamitas más. Esa es la idea. Los amo profundamente, me encanta poder estar aquí con ustedes, saludarlos y estoy infinitamente agradecida porque hayan estado aquí conmigo hoy. Recuerden el tema de hoy, signos y síntomas de despertar espiritual o despertar de conciencia. No se olviden de compartir el video. Muchísimas gracias. Namaste.